Continuamos en Televida con la presencia de Duilio Gusardo, reumatólogo. ¿Qué tal, Duilio? Hola, ¿Cómo estás? Claudio, ¿cómo estás? Vamos a hablar de dolor de cadera. Vamos a ver, bueno, cuáles pueden ser los causales, ¿no?, de este dolor. Bueno, el dolor de cadera la verdad que es súper frecuente y es muy frecuente que no tenga correlación con un hallazgo en la radiografía. La gente está muy acostumbrada a esta cuestión de me duele una articulación, le saco una radiografía de esa articulación y encuentro algo. Que después hemos discutido muchas veces, ese algo no siempre es la causa, pero por lo menos encuentran algo. Claro. En el caso de la cadera, la verdad es que mucha gente tiene una artrosis incipiente a determinadas edades y todo, pero en general no es una articulación que haga una artrosis pronunciada con frecuencia como pasa con la rodilla. Ahora sí, es una articulación que afecta a todas las demás. Es una especie de manzana podrida que pudre al resto y ella se mantiene más o menos disfuncionando, pero sin demasiado problema de cartílago. Pero sí genera contracturas, disfunciones, etcétera, que terminan enfermando a la rodilla, claro, y terminan enfermando a la lumbar, porque está en un sitio clave y de la pelvis. Artrosis y un montón de problemas. Muchas veces yo a los pacientes con dolor lumbar le trato la cadera y me animaría a decir, y lo pueden decir mis pacientes, a todos los pacientes con dolor de rodilla le trato la cadera. O sea que es una articulación que hay que tener en cuenta no solo cuando está enferma, digamos. O sea, por más que no cacaree, pone el huevo muchas veces. Claro. Más allá de eso, traje algunas imágenes porque la gente dice tengo dolor de cadera y uno no sabe a qué se están refiriendo, porque la cadera es un círculo, digamos. El anillo pélvico, como su nombre lo dice, es una circunferencia que tiene parte anterior, lateral y posterior. Y la gente le dice cadera a todo y tiene razón. Pero claro, según cómo lo señala, podemos inferir más o menos qué es lo que le está doliendo. Por ejemplo, la gente que señala muy exquisitamente la pelvis con pocos dedos es un dolor insercional o un dolor articular. Ese es como puede ser una pubalgia por tendinopatía de los aductores o puede ser un dolor propio de sinovitis de cadera o de problemas ligamentarios de cadera. Vamos a ver la próxima, por ejemplo. Cuando el paciente señala el muslo globalmente con toda la mano, como ven es otra señalización de un lugar entre comillas similar, eso en general es un problema de contractura miofacial que puede ser del recto anterior, puede ser de cualquiera de los flexores de la pelvis. Vamos a ver la próxima. Ese es el dolor del trocánter, que es otro sitio de la cadera en el cual ha habido mucha controversia porque siempre le decían trocanteritis. Hoy sabemos que no es una itis. O sea, puede ser que haya una bursitis, que en realidad es una degeneración de la bursa acompañando, pero no es algo que responda a antiinflamatorio. En este momento, en patología del trocánter, lo más exitoso es el plasma rico en plaquetas, porque es básicamente el dolor causado por una degeneración del músculo glúteo en su inserción tendinosa en el trocánter. O sea, es una tendinopatía del glúteo, la famosa trocanteritis. No es ni una trocanteritis ni una tendinitis, es una tendinosis. Bien. Sigamos la próxima. Y esta, por ejemplo, es gente que a veces te dice tengo dolor lumbar. Y ahí está la parte donde yo te digo, ojo con los dolores lumbares, que se señaló así, le pediste una resonancia, tenía la hernia de disco y parece que todo el disco. Y sin embargo, la causa más común es un dolor o sacroilíaco o de glúteo mayor y glúteo medio que están en la pelvis y que pueden dar tranquilamente un dolor que se parece o se relaciona con un dolor lumbar, como yo te decía, porque se relaciona la cadera con la lumbar, porque son una unidad funcional. La unidad es lumbopélvica. Y hablamos de gente joven en muchos casos, ¿no? Claro. Y justamente esta es la gente joven que empieza a pedirse estudios de imagen y les empieza a dar negativo, porque en este momento sabemos que lo que duele primero es por sensibilización, no es por lesión. Son estructuras que tienen a veces inflamación subclínica o alteraciones microscópicas subclínicas que no las ves en una resonancia o no las ves en una ecografía, pero que no quiere decir que no exista, digamos. La contractura muscular existe y es una de las causas más comunes de dolor musculoesquelético. Yo siempre le doy ese ejemplo a los pacientes. Y acá no nombré toda la cuestión de, bueno, el famoso nervio piramidal. Ahí va. Por ejemplo, el dolor glúteo posterior puede ser el famoso piramidal, que también lo nombran demasiado más de lo que realmente aparece, pero puede ser ligamentos también sacrotuberosos, que son del ligamentos de la región pélvica más inferior, o puede ser un dolor insercional de los isquiotibiales, proximal, que es muy común en los deportistas, esto de la tendinopatía isquiotibial proximal. Pero bueno, toda esta gente es verdad que le duele la cadera, toda esta gente puede no tener imágenes, y yo en ese sentido trato de hacer una exploración y un examen físico
y un interrogatorio que me lleve a la Claro. conclusión de qué es lo que le duele y no buscar en la imagen la respuesta de qué es lo que le está doliendo al paciente. Ujú. Y bueno, todas estas patologías, como yo te decía, tenemos que hacer una evaluación no solo de la cadera en sí, sino de cómo está afectando también esa cadera a la lumbar y esa cadera a la rodilla, porque el paciente que viene con un dolor de rodilla, vos lo revisás y tiene una escasa rotación de cadera, pasa siempre, o Sí. pasa 90% de las veces. Es muy raro que tengas una cadera muy sana y una rodilla muy enferma. Claro, sí, Es muy termina difícil. repercutiendo en la rodilla. Entonces hay que dejar de pensar las cosas como, digamos, compartimentos estancos y empezar Sí. a pensar en cadena, digamos. Ujú. Entonces también es interesante como para relacionarlo por ahí con otros dolores. O sea, justo tengo un dolor lumbar, pero siempre del lado derecho. Claro. Y bueno, miremos la cadera derecha, porque ¿por qué siempre del lado derecho si el disco está de los dos lados? O sea, pensemos en que Tal los cual. desequilibrios asimétricos nos llevan a pensar en cadera. Y hablábamos, como decíamos, de gente joven, también deportistas, gente a lo mejor que trabaja parada siempre en la misma posición, ¿no? Sí. Acá de nuevo, sobre todo, esto de las posiciones sostenidas, como decías vos, más que los ejercicios de fuerza, porque la gente le tiene miedo al ejercicio y le tiene que tener miedo al sedentarismo. Entonces, de nuevo, la gente que está mucho tiempo sentada es la gente que empieza a tener problemas de sacroiliaca y problemas Claro. de cadera. Entonces, la idea, bueno, es hacer un plan integral de tratamiento que lo vamos a charlar probablemente en el próximo encuentro. Bueno, donde planificaremos cómo nos sentamos, porque trabajar tenemos que seguir trabajando, entonces cuáles son las medidas que podemos tomar, ¿no? Tal cual. Para prevenir. Vamos a decir que estás en Ensamble a Delta trabajando, Sí, ¿qué es es dónde? San Luis 2314, San Luis de Alvear, los martes y miércoles, y los días viernes estoy en Victoria, en el Centro Médico Las Colinas. Hay un teléfono que es el 421-8656. Allí lo estamos viendo. Y tienen más vías de contacto en mis redes sociales de @doctor de Buzzardo. Bueno, Durio, muchas gracias. Gracias a vos, Claudio. Continuamos con más. Continuamos en Televida con la presencia de Berenice Lemoine. Ella es directora de la Residencia Asistida San Jorge. ¿Cómo estás? Hola Claudio, ¿Bien? ¿cómo estás? Muy bien. Y vamos a hablar del problema de las caídas en el adulto mayor, algo que lamentablemente llega a un momento que suele ocurrir, es bastante frecuente. Sí, principalmente cuando empiezan a ser frecuentes, lo que se llaman las caídas recurrentes, Sí. ahí es donde la familia tiene que estar atenta. ¿Por qué? Porque puede implicar que es una de las primeras manifestaciones de algún tipo de patología. Claro, claro. Así que ahí no hay que estar indiferente y tomarlo como que son causas de factores extrínsecos, es decir, socioambientales, una vereda rota, una baldosa levantada, sino que hay que estar atento por si llega a ser un factor intrínseco, es decir, propio de la persona. Claro, por eso puede ser causal de que se está generando una patología, pero a su vez también puede desatar otras. Eso sin duda, por eso es uno de los problemas más Claro. importantes dentro de la patología geriátrica y es uno de los que genera uno de los llamados grandes síndromes geriátricos, Ujú. porque a raíz de eso desencadena un montón de otros Claro, sí, problemas sí, y sí, sí. enfermedades. Veamos un poquito precisamente eso, las causas, que son múltiples sin duda, ¿no? Sí, es múltiple factorial. ¿Por qué? Porque puede ser, como habíamos dicho, propios de la persona, como ser que puede tener ya patologías previas, como ser alguna enfermedad crónica, ósea, muscular, articular, neurológica, también por deterioro cognitivo. También es muy común la sarcopenia en los adultos mayores, que implica la pérdida de masa muscular, Claro. de fuerza, de funcionamiento muscular, y eso lleva a caídas, osteoporosis. Puede ser también porque hace reacciones a algún tipo de medicamentos que le genere mareos. Sí, sí. Puede ser por falta de vitamina D. Los que son fumadores de larga data también tienen fragilidad en los huesos y eso también le puede llegar a generar este tipo de caídas Cuestiones del recurrentes. oído también, del laberinto, ¿no? Por supuesto, sí, sí. También los que tienen problemas vestibulares. Claro. Bueno, toda una serie de factores y como dije, puede ser las manifestaciones principales de una enfermedad que está por aparecer. Las consecuencias, bien, como estamos diciendo, de todo tipo también. Depende cómo sea la caída o cómo sea el desarrollo de esa enfermedad que está dando sus primeros indicios. Sí, mirá, porque, bueno, por supuesto las consecuencias físicas y socioambientales, pero tenemos que hablar también de algo importante que hay veces que no se le tiene en cuenta, que son las consecuencias psicológicas, que son tan importantes como las físicas. ¿Por Claro. qué? Porque una vez que el adulto mayor comenzó con una serie de caídas, estas caídas recurrentes, lo que le genera es miedo, o lo que se llama también síndrome post-caída. Entonces, este miedo que le queda en la persona, lo que le puede llegar a generar es miedo de volver a caerse, por lo tanto, ir perdiendo movilidad, ir limitándose Sí. la propia persona en la movilidad.
Entonces, ¿qué pasa? Va perdiendo autonomía. Claro. Si va perdiendo autonomía, ¿qué desencadena? Mayor dependencia. Y si tiene mayor dependencia, ¿eso en qué se traduce? Bueno, en angustia de la persona, porque va viendo todo ese tipo de limitaciones, en ansiedad, llegando a poder tener una depresión. Es decir, que sin duda determina una menor calidad de vida, menor bienestar y una patología agravante. Hay que estar atentos porque una vez que se produjo la primera, seguramente va a haber más. Seguramente, una vez que comienzan con este tipo de caídas, si no fue debido a una cuestión socioambiental, como te decía antes, una vereda rota, una baldosa, es probable que comiencen con este tipo de caídas. Vamos a hablar de la prevención, algo que ustedes en la Residencia Asistida San Jorge conocen y tratan muy bien, a partir de que la persona ingresa, que son consejos que también sirven para el adulto mayor que está en su casa, ¿no? Sin duda. Mira, principalmente, como te decía, lo que hay que estar atento a estos factores intrínsecos que te nombré antes. Porque una vez que uno detecta esos factores propios de la persona, uno va a estar mucho más preparado para prevenirlo. Claro. Y después, bueno, por supuesto, tener instalaciones que sean adecuadas, como ser barrales a lo largo de toda la circulación del adulto mayor, o en la ducha, o al lado del inodoro para que se pueda agarrar, o timbres de seguridad. Bien. Lo que es importante es el calzado. El calzado que sea, por supuesto, cómodo, pero aparte que le tome todo el pie. Por supuesto, no usar pantuflas ni ojotas, porque eso lo lleva a poder trastabillarse. Y aquellos viejitos coquetos que no quieren usar bastón, que se los han recomendado ya varias veces que lo hagan. Sí, que lo hagan, pero es importante que lo aprendan a usar. Claro. Porque muchas veces vemos que van caminando con el bastón suelto y eso tampoco sirve. La quieren cancherear y no, hay que usarlo. Tienen que aprender a usarlo, los bastones, los andadores, pero principalmente aprender a usarlo. Tenemos un par de imágenes, lo que tiene que ver con cómo evitar, aprender a caer y levantarse, a ver. Sí, principalmente que en lo posible, ¿verdad? No hay que esforzar nada, pero principalmente porque ha ocurrido, me han contado mucho en la clínica, que los familiares llegan y se han encontrado con que el adulto mayor estaba caído de hacía 1 o 2 días. Claro. Y en una posición tirado en el piso no es bueno de ninguna manera. No, para nada. Entonces, para por lo menos poder encontrarse en una posición mejor, y es tratar de encontrar una postura en 4 patas, en cuadrupedia, y poder ir gateando hasta algún lugar de apoyo, ya sea si cayó en el baño, bueno, que pueda ir hasta el inodoro, o si está, por ejemplo, en un comedor, que pueda ir hacia una silla y tomar la base del asiento para poder reposar ahí mismo. Y en base a eso, cuando tome impulso, bueno, con la pierna con mayor fuerza, a intentar levantarse y poder sentarse. Bien, ahí lo estamos viendo gráficamente, entonces tratar de llegar, acá vemos una silla, ¿no es cierto? Cualquier lugar donde nos podamos apoyar y con un pequeño esfuerzo llegar a erguirnos. Exacto, exacto, y es principal que siempre tengan a mano o un celular o un teléfono inalámbrico cerca, ¿verdad? Sí. Pero esto es importante porque muchas veces quedan tirados en el piso y eso agrava todo tipo de patología. Bien, claro, porque pasa que en nuestros domicilios no tenemos los barrales instalados, toda esta serie de cosas. Por eso es importante ya que si pueden ir instalando este tipo de dispositivos. Y si ya la vivienda de la persona mayor en esa casa solo ya se imposibilita, se complica, es riesgosa, bueno, acudir a una residencia como la que vos dirigís, donde sin duda van a estar cuidados. Sí, acudir a profesionales principalmente, porque somos los que vamos a identificar todos estos tipos de factores de riesgo. Bien. Vamos a dar un teléfono de la Residencia Asistida San Jorge, 341-748-5191. 341-748-5191. ¿Están ubicados dónde? En 1 de Mayo, 1756. Perfecto. Entre Pellegrini y Cochabamba. Bueno, Berenice, muchas gracias. Bueno, muchas gracias por haberme invitado y aprovecho para mandarles un saludo a todos los de la residencia, que ya tenemos varios fans ahí de este programa. Y que nos están viendo. Nos están viendo. Un beso para Valentina, la hija de Caro, para Anabela, que también son fans. Así que bueno, gracias. Claro, gracias. Continuamos con más. Óptica Center. Anteojos recetados, parasol, multifocales. Atendemos obras sociales. Santa Fe 2145. Al doctor Babini lo pueden consultar en Ale 1051, su teléfono 421-1239, Rosario.